Bienvenidos todos a la iglesia, a la casa de Dios. Bienvenidos los que nos ven por las redes sociales, por Facebook, por YouTube y Canal 38 Verapaz. Bienvenidos. Muy buenas tardes a cada uno. Vamos a meditar en la palabra del Señor. El Señor tiene para nosotros palabra. Tenemos una palabra que nos hace reflexionar a todos como iglesia. Tenemos un pasaje en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 del primer libro de Reyes, versículo 20 a versículo 40. Tenemos una grande enseñanza de la palabra del Señor que nos ayuda a reflexionar como iglesia de Jesucristo. Como iglesia de Jesucristo, realmente no sabemos qué es lo que pasó en el tiempo de la pandemia. Estamos hablando de la vida espiritual. Lo que pasó en el tiempo de la pandemia ya sabemos todos qué es lo que pasó, lo que vimos, lo que palpamos, lo que escuchamos en los noticieros alrededor del mundo, todo lo que pasó. Pero lo que corresponde a la iglesia de Jesús, no sabemos qué sucedió espiritualmente. Pero no estamos hablando específicamente solo de Iglesia Restauración Luz a las Naciones, de nuestra iglesia. Estamos hablando de la iglesia a nivel general. Posiblemente no sea esto la historia de otras iglesias, pero es como que la iglesia de Cristo, algo le pasó en el encierro, algo le pasó en la pandemia, en lo que se refiere a lo espiritual, que su fe ha descendido, su fe ha decaído. Todos aquí, y de en medio de todo esto, muchos hermanos que eran fieles, llenos del Espíritu Santo, siervos de Dios en la iglesia, algunos de ellos, después de la pandemia, ya no aparecieron en la iglesia. ¿Cuánto tiempo tenemos ya de estar, gracias a Dios, con la iglesia ya reaperturada? Y aún estas personas ya no vinieron a la iglesia, ya no buscaron al Señor. Entonces, y algunos su fe es como que hubiera decaído. ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿El encierro afectó en la vida espiritual? ¿La iglesia se ocupó mucho en lo secular? ¿Ya no se ocupó en la espiritualidad? A pesar que la iglesia se cerró el edificio, pero la iglesia espiritual no se cerró, porque siempre estuvimos predicando la palabra del Señor en línea. Miren, los días de culto, miércoles, sábados y domingos. Entonces siempre estuvo la iglesia en función, pero algo habrá pasado, que muchos su fe decayó, otros se desanimaron. ¿Qué es lo que habrá pasado? A raíz de esto nos damos cuenta que la iglesia de Cristo no debe estar así. La iglesia de Jesús se debe levantar. No está bien como estamos. No está bien. La iglesia de Jesucristo debe tener un corazón ardiente de amar a Dios, de servir a Dios y de seguir al Señor. Pero nos damos cuenta que a través de la historia de la iglesia y la historia del pueblo de Israel, igual han habido subidas y bajadas, subidas y bajadas. La vida espiritual es muy delicada. La vida espiritual es extremadamente delicada.
pero no imposible de llevarla. La vida espiritual, si nosotros nos ponemos negligentes, nosotros le damos prioridad a las cosas visibles y nosotros abandonamos los asuntos espirituales, la comunión con Dios, inmediatamente el cristiano decae en su fe. Por eso le quiero decir que es delicado, pero no es imposible para el hambriento, para el sediento, para el que anhela de Dios, porque Dios, dice su palabra, le podemos nosotros buscar en oración, en comunión con Él, en todos los lugares que estemos. No es imposible. El Señor Jesús dijo que Dios Padre buscaba a verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario, porque a tales adoradores busca Dios. ¿Quiénes son los buscados? Los adoradores. Mire, los que adoran al Señor en espíritu y en verdad, ellos son buscados por Dios. Pero qué grande privilegio. Pero qué dimensión es esta, que el Señor busca a los adoradores. Entonces, no perdamos la iglesia de Jesús, el ser adoradores, el ser buscadores de la presencia del Señor, el ser atrapadores de la presencia de Dios, el ser cautivados por su presencia, porque Él manifiesta su presencia y su gloria para aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Tenemos aquí una enseñanza en la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 20 a versículo 40 del libro de Reyes. Tenemos aquí una enseñanza. Esta enseñanza nos ayuda a comprender las situaciones espirituales. Vamos a tratar de leerlo rápidamente. Elías y los profetas, ¿de quiénes? De los Baales. Versículo 20. Acab envió mensajero a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den, pues, novíos, que escojan un novío para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prenderé el otro novío y lo colocaré sobre la leña y no le prenderé fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. ¿Cómo es la idea? Y Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un novío para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que le dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía,
diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamad en voz alta, pues es un Dios, tal vez está meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido, y habrá que despertarlo. Versículo 28. Y gritaban a gran voz diciendo, y se sajaban según su costumbre con espadas, lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó. Versículo 30b. Reparó. ¿Puede decir conmigo la palabra? Reparó. Vea esto. Acercaos a mí, le dijo al pueblo. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será un nombre. Y como las piedras, edificó un altar y el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Después, 2 medidas de semilla, dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Después dijo: hacedlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Y añadió: hacedlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel. Alabado sea Dios. Que yo soy tu siervo y que te he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor es Dios, el Señor es Dios.
Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y ahí los degolló. Gracias te damos, Señor, porque eres el Dios de todos los tiempos, el Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los discípulos, nuestro Dios ahora. Muchas gracias. Ahora, Señor, permite que como iglesia, como pueblo tuyo, podamos nosotros, Señor, comprender esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos como tema el altar, levantando el altar derribado. Ese es el tema para este momento. Según la palabra que hemos leído en esta noche, lo tenemos en la traducción de las Américas. Esta palabra, amados hermanos, nos enseña la calamidad que estaba viviendo el pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel fueron gobernados por reyes. Y luego los reyes iban siendo, estando por turnos. Pero en esta oportunidad, cuando el pueblo de Israel tenía dificultades de haberse apartado del Señor, haber apartado su fe, quien estaba reinando sobre ellos era el rey Acab. El rey Acab hizo lo malo delante de Dios, al igual que su papá, al igual que su padre. Y no solamente hizo lo malo, sino que todavía empeoró la situación y se casó con una persona, la hija de un rey de los idólatras, de los que adoraban a los Baales. Se casó con Jezabel. ¿Y qué ha casado con Jezabel? Ella fue e implantó en el pueblo de Israel la adoración a los ídolos, la adoración a los Baales. El pueblo de Israel había vivido grandes milagros y maravillas, grandes cosas hizo Dios con ellos cuando los sacó de la esclavitud. Esos 400 años de esclavo que estuvieron en Egipto, clamaron a Dios, lloraron por esa esclavitud, Dios lo escuchó y Dios los liberó. Pero tan pronto se olvidaron. Sus padres, me imagino que ya no fueron instruyendo a sus hijos en la fe. Sus padres ya no transmitieron esa fe a sus hijos. Quizás algunos ya ni les contaron la historia, esa grande y maravillosa historia que no se debería de llamar historia porque es una gran realidad. Pero porque es tiempo pasado es que se puede decir que es historia, pero son realidades del Dios verdadero que hizo grandes milagros con ellos y con mano poderosa y fuerte los sacó de la esclavitud. Ahora vemos tan fácilmente, mire, los reyes cuando ellos eran temerosos de Dios, ellos guiaban al pueblo a amar a Dios, adorar a Dios, obedecían a los profetas. Pero cuando ellos, mire, endurecían sus corazones, entonces vemos qué sucedió con Israel en esta etapa
en la etapa del profeta Elías. Acab entonces había permitido que su esposa idólatra implantó la idolatría en medio del pueblo del Dios viviente. Y luego nos damos cuenta que tenía sus profetas, se habían instalado con su idolatría y el rey se volvió también idólatra, adoraba a los Baales. Vemos entonces esta situación que Elías como profeta de Dios, de verdad que estaba pesadumbrado, estaba preocupado y dolido porque el pueblo de Israel dejó al Dios vivo y verdadero para ir y adorar a los Baales. Y no solamente eso, sino que Jezabel persiguió a los profetas de Dios, a los profetas del Dios vivo y verdadero. Los persiguió y algunos huyeron y se escondieron en algunas cuevas, otros fueron muertos y Elías huyó. Pero nos damos cuenta que entonces el Señor, que estaba con Elías como está con todos sus siervos que obedecen al Señor, oró a Dios para que no lloviera. ¿Por cuánto tiempo no llovió? 3 años y medio para que no lloviera. Y en ese tiempo de sequía, el rey Acab culpaba a Elías de toda la situación. Pero recordemos, hermanos, que Dios llama la atención a sus hijos de una o de otra manera. Era como una llamada de atención. Y vemos que Elías tuvo que huir y esconderse porque lo perseguían. Porque Acab decía que solo malas profecías les daban. Pero no eran malas profecías, sino que era lo que estaban ellos desobedeciendo a Dios. El Señor les enviaba, mire, una reflexión, una reprensión, y ellos no aceptaban eso. La palabra del Señor nos enseña entonces de que el profeta Elías se enseñó entonces a Acab, al rey Acab, y el rey Acab esperando estaba a Elías para matarlo, para asesinarlo, pues lo odiaban, porque él decía, profetizaba lo que Dios le enviaba, y más porque había orado que no lloviera. Entonces a él le urgía ver a Elías para que Elías volviera a orar y que lloviera. Se presentó entonces Elías delante de Acab, pero con un corazón dolido. Ese corazón dolido del profeta no era el corazón del profeta dolido, sino que el mismo corazón de Dios. El corazón de Dios que ama tanto a su pueblo, que ama tanto a sus hijos, y sus hijos con toda facilidad renuncian a su fe, apostatan a su fe, así tan fácil. Vemos entonces acerca del relato de esta palabra, ¿cómo estaba el altar del pueblo de Dios? Derribado. El altar a Jehová Dios estaba por los suelos. En pocas palabras, no había altar a Jehová, mas habían altares para adorar a los Baales. Ahí sí habían altares. Vemos entonces que el pueblo de Israel había apostatado su fe, había renunciado a su fe, al Dios Todopoderoso, para adorar a los ídolos, a los Baales, al Dios Aserá y a todos los dioses de los ídolos que en ese tiempo, esos bultos, esas estatuas. La palabra del Señor entonces
Ahí nos enseña a nosotros que la iglesia de Cristo, ahora muchos en la iglesia de Jesús, igualmente su altar a Jehová está derribado. Ya no existe. ¿Por qué está derribado? Porque ya no oran. Ya no tienen tiempo de comunión con Dios. Dios ya no es su prioridad. Su prioridad son otras cosas. Pero Dios ya no es su prioridad. El altar del Señor para muchos está derribado. Así como estaba el altar en aquel tiempo. La iglesia tiene ídolos. Tiene ídolos. También está adorando, tiene sus propios ídolos. Pero ¿cómo puede ser si son iglesia de Jesús? Si no tienen ni una estatua, no tienen ni una imagen, no tienen nada en su casa. Pero es una idolatría espiritual que la iglesia de Jesús ha adoptado. Como que en el templo, en este tiempo de la pandemia, el encierro, no sé si fue un aburrimiento, no sé si se dedicaron más a otras cosas seculares, qué es lo que pasó, pero esa es la condición de algunos y otros se apartaron del Señor. Al igual que el pueblo de Israel, con qué facilidad apostataron de su fe y con qué facilidad adoptaron la adoración a los ídolos, la iglesia de Jesús también ha caído y su altar está derribado. No había altar al Dios vivo y verdadero. Eran los Baales y tenían muchos profetas los Baales, profetas falsos. ¿Por qué? Sabemos, amados hermanos, que hay un enemigo de Dios, enemigo de nuestra fe, enemigo de los hijos de Dios, que con engaño apartan la fe del creyente. Y los creyentes se dejan engañar con facilidad cuando ya no hay comunión con Dios, cuando ya no hay tiempo de oración, cuando ya no hay tiempo de búsqueda al Señor, cuando ya no hay tiempo de adoración al Señor, ya no hay tiempo de alabanza. El Señor debe ser nuestra primera prioridad. Cada día, cada mañana levantarnos. Las primicias, mire, las primicias de las primeras horas del día deben ser para adorar y alabar al Dios Todopoderoso. Pero muchos cristianos ya no lo hacen. Y los resultados es que algunos se apartaron de Dios, otros están fríos, tibios, y estamos en un gran peligro. Podíamos estar en la iglesia, podíamos estar en la iglesia lleno de personas, podíamos estar cantando y alabando y adorando, pero muchas veces son solamente religión. Muchas veces ya no es una realidad esa verdadera comunión con Dios. ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está su altar, hermano y hermana? ¿Está encendido el fuego? ¿O cenizas han quedado? ¿Está interviniendo la idolatría? ¿Está interviniendo las ataduras? ¿Hay una oposición dentro de su corazón que no le permite que su altar esté encendido delante de la presencia de Dios? ¿Hay oposición dentro de su corazón? ¿Qué es lo que está pasando con usted, hermano, hermana? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está nuestro altar? Vemos
el ejemplo del pueblo de Israel, el mal ejemplo. Entonces, Elías les hizo un desafío. El desafío de Elías en el versículo 21, en la versión de las Américas. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Enmudeció. El desafío del pueblo. Si Dios es su Dios, seguidle. Pero si Baal, su ídolo, ese es su Dios, seguidle. Siendo pueblo de Dios, enmudecieron, callaron. Y usted sabe que el silencio también habla. El silencio habla. Porque dice alguien, el que calla, otorga. El pueblo estaba, mire su corazón cómo estaba, apartado de Dios. Pero ¿será que ellos sabían de la existencia de Jehová Dios de los cielos? Sabían. ¿Será que oraban alguna vez a Él? Oraban. Pero ellos oraban más de alguna vez a Dios y adoraban a sus ídolos. Pero ¿cómo así? Que podían adorar a Dios y podían adorar a sus ídolos. Porque su fe ya estaba diluida. Su fe estaba completamente diluida y ellos ya no buscaban a Dios porque es Dios. Ya no amaban a Dios porque es Dios, sino que ellos solo querían beneficios materiales. Y lo que estaba sucediendo en ese tiempo es que no había agua, había sequía, no, me imagino que no había alimento, había hambre, porque no había llovido, por lo tanto no habían cosechas. Entonces ellos ahí en su confusión dirían, como los Baales tienen los idólatras de los Baales tienen sus creencias. Y ellos pensaban que los Baales eran adorados en lugares altos. Y la creencia de los idólatras de los Baales es que ellos eran el Dios del viento, el Dios de las cosechas, el Dios, imagínese usted, el Dios de las cosechas del campo. Eso creían ellos. Mientras que Jehová Dios, nuestro Padre, ellos creían que a Dios no se le adoraba en ese lugar, sino que se le adoraba en un lugar así como que plano, como que en un valle. Entonces ellos pensaban, si adoramos a Dios aquí, Él no va a estar en las cosechas. Y tenemos hambre y queremos agua, queremos alimentarnos. Pero si adoramos a los Baales, ellos nos van a ayudar y nos van a enviar la cosecha. Si adoramos a Dios aquí, Él nos va a guardar. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Dividido. Como dijo Josué, cavilando entre dos pensamientos. ¿Habrá cristiano que está así? Cavilando entre dos pensamientos. Sirviendo a su carne, sirviendo al mundo y orando a Dios para que lo proteja, para que le guarde, para que no le falte nada. ¡Qué confusión! Cuando nosotros no tenemos una relación directa con Dios,
cuando nuestro altar de oración está apagado, está derribado, hay confusión y hay perdición. Entonces la palabra del Señor nos dice que Él les hizo ese desafío y el pueblo cayó. Quedó mudo porque no tenían una respuesta positiva que dar. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta. Les hacía él historia de todo lo que ha pasado. Le preocupaba al pueblo porque los profetas de Dios eran perseguidos y muertos. Oh, ellos tenían dos pensamientos. Entonces, Elías, como siervo de Dios, guiado por el poder de Dios, tenía que ver qué pasaba con este pueblo. Este pueblo no podía seguir así. Este pueblo no podía continuar así, porque si el pueblo de Israel seguía así, iba a desaparecer. Iba a dejar de ser pueblo de Dios. Si la iglesia de Cristo continúa así, separado su corazón de Dios, como Jesús dijo: con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Qué dolor tan grande. Qué dolor tan profundo. Aquello que nuestros labios pronuncien el nombre de Dios y que nuestro corazón esté lejos de Él. Qué pérdida tan grande y tan peligrosa, porque al igual que el pueblo de Israel corría el riesgo de dejar de ser pueblo de Dios, la iglesia igual corre el riesgo de dejar de ser la iglesia de Cristo, la amada del Señor. Si su altar de oración y de adoración y de búsqueda del Señor está derribado. Vemos entonces el desafío. Nosotros ya leímos la palabra que Él pidió entonces que ellos hicieran sacrificio a sus dioses, porque sus dioses exigían sacrificio, que hicieran sacrificio a sus dioses, que pidieran un novillo y que lo destazaran y pusieran el sacrificio y no le prendieran fuego, sino que era por decir: veamos ahora quién es Dios. Vamos a orar. Ustedes oren a su Dios y yo voy a orar a mi Dios. Y el Dios que responda por fuego, ese sea el Dios. Qué doloroso, qué terrible que había que hacer una prueba de eso para que el pueblo volviera su corazón a Dios. Dios es todo amor. Y mire, envía a sus profetas. Envió a sus siervos los profetas. Ahora ha enviado su palabra, su mensaje a través de su palabra. Ha enviado a Jesús, su Hijo, que nos redimió en la cruz del Calvario. Que por su sangre derramada nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios a través de la oración. Vea, pero el pueblo es como que se aburre, como que se cansa, como que se exaspera, pierde la paciencia, pierde la fe, dependiendo de las tribulaciones, porque tiene sus propios ídolos. Entonces, Elías les dio ventaja a los baales, a los idólatras, y les dijo que arreglaran ellos primero su altar y que primero ellos adoraran a su Dios. Les dio, mire, toda la mañana, lo fresco de la mañana, cuando ellos no estaban tan cansados, estaban frescos, y Elías dijo: después sigo yo.
con el altar de mi Dios. Y vemos que su Dios nunca respondió. Pusieron la leña, pusieron la carne en el altar y gritaban diciendo, Baal responde. Y como leímos en la palabra, mire, tomaron entonces e hicieron ese altar que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh Baal responde. Pero no hubo voz ni nadie que respondió y ellos danzaban alrededor del altar que habían hecho. ¿Por qué no respondió? Porque no tiene vida, porque es sin vida. No responde nada, no tiene vida. Pero mire cómo es el maligno que engaña a la gente de todos los tiempos para que ponga su mirada en otra cosa y menos en el Dios vivo y verdadero. Ellos, habiendo oído y conocido el poder de Dios, ellos tan fácilmente estaban apostatando de su fe. Ahora nos dice la palabra que Elías levantó el altar que estaba derribado. Vemos acerca de que él mandó a decir, hizo una gran zanja alrededor del altar. Puso 12 piedras que estaban simbolizando las 12 tribus de Israel. Puso unas semillas, puso leña y puso la carne del sacrificio, el novillo destazado. Y luego mandó a decir, pongan agua en esa zanja. La zanja estaba profunda. Luego otra vez, más agua. Otra vez, más agua. Hacer eso para nosotros ahora, donde hay abundancia de agua, pues lo miramos normal, común. Pero en aquel entonces que no había llovido y no había agua, y el agua era bien estimado, era como una reliquia porque no había. Y estar así, desparramando el agua, ¿cómo la ven ustedes, hermanos? Por la fe, Él, mire, estaba dándoles ventaja a ellos para que no digan, bueno, eso yo me lo imagino, que alguna mafia estaba haciendo, porque ahora hay muchos que no creen en los milagros de Dios y dicen que eso es mafioso. Bueno, que Dios los perdone, posiblemente en algún lado, pero no es así siempre. Dios es todopoderoso para todos aquellos que creen en Él y los que le esperan. Y más agua, y más agua, y más agua. ¿Cuántas veces mandó a echar agua? Muchas veces. Mire, y luego mire qué oración maravillosa la que hizo. Busquemos el versículo donde él oró. Tenía que haber una prueba para este pueblo apóstata. La oración, respóndeme. En el versículo 37, respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Siguiente versículo. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo lamió. ¿Qué lamió? El agua de la zanja. Ese es nuestro Dios. Ese es mi Dios. ¿Y el suyo? Todopoderoso,
vivo y verdadero. El pueblo de Israel, el pueblo apóstata, tenía que ver ese milagro, tenía que ver porque los corazones de ellos, mire, tenían que volverse a Dios, así como la iglesia, así como algunos cristianos, sus corazones ya no están con Dios a causa de su idolatría. El cristiano tiene su idolatría. No, pastora, pero ¿cómo cree usted? ¿Qué acusación? ¿Cómo voy a tener yo mis ídolos? No. Bien. ¿Sabe qué es lo que no deja que usted tenga su altar encendido? Su idolatría. Y la idolatría de muchos cristianos es su carne y el mundo. Su carne y el mundo es su ídolo. Su carne, que quiere estar acomodada, que no se quiere esforzar por amar a Dios, por adorar a Dios, por tener esa íntima comunión con Dios. Las palabras que usó el profeta Elías para orar, si usted se da cuenta de esas palabras, son palabras de alguien que tiene íntima comunión con el Señor. No tiene que hablar muchas cosas, no tiene que decir mucho. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres, oh Señor, el Dios, y que has hecho volver sus corazones. Así de sencillo oró. Es porque tiene íntima comunión con el Señor. La idolatría de los cristianos, de algunos, porque no podemos generalizar, es su carne. La vieja naturaleza pecaminosa, su carne acomodada, su carne que muchas veces tiene fuerza, tiene capacidad, tiene emociones para hacer todas las cosas materiales, pero para apartar el tiempo, para estar encendidos, para estar en el altar de Dios, no tiene el tiempo. Porque su tiempo lo ocupa en otra cosa, lo ocupa en sus momentos libres, lo ocupa en ocios. Sus momentos libres lo ocupa en su comodidad. Y no sale de su comodidad, de sus ocios en su tiempo libre. Pero luego para orar a Dios no tiene el tiempo. No puede apartar ese tiempo. Entonces es su carne, es su ídolo. Y no le permite. Tiene más tiempo para otras cosas, para su deporte, para ver su película favorita, su partido de fútbol favorito. Tiene el tiempo para su teléfono, para pasar el tiempo ahí, para distraerse. Mire, ese es su Dios, su carne complacida, su carne bien atendido y bien complacido. Ese es su ídolo. El mundo es su ídolo. ¿Qué es el mundo? Son todas las cosas de la tierra. La palabra del Señor dice, el espiritual mira las cosas de arriba, pero el que no es espiritual, el que es materialista, el que es material, su mirada está en las cosas terrenales. Ahí está su mirada. Todas las cosas de este mundo son las cosas terrenales. Son cosas que a nosotros nos sirven. El trabajo, los estudios, los negocios, atender a la familia, disfrutar algunas vacaciones, estar con la familia. Todo concierne a las cosas de esta tierra, a las cosas de este mundo. Y mucho creyente está tan sumiso y tan concentrado en su ídolo, el mundo,
en sus estudios, en su negocio, en su trabajo, en todo, que no es malo. Pero si eso es todo su pensar, si ahí ocupa todas sus fuerzas, todo su tiempo, y no tiene como prioridad a Dios, entonces eso pasa a ser su ídolo. ¿Por qué mucho creyente se enfrió? ¿Por qué mucho creyente no quiere servir a Dios? Porque contempla su ídolo, la carne, y no se quiere esforzar. Servir a Dios es un sacrificio. Pero dice la palabra del Señor, dijo uno de los salmistas, ¿daré yo algo a Dios que no me cueste? Eso es un sacrificio. Y nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio para ganar nuestra salvación. El sacrificio ya lo hizo Cristo. La salvación es gratuita, pero el sacrificio es parte de la alabanza y la adoración a Dios. Presentar nuestros cuerpos, mire, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La carne no se quiere arrodillar. La carne no quiere que usted abra su boca y cante adoración al Señor allá en su hogar, allá en su altar personal. Vamos a saltar nuestro altar personal, nuestra comunión con Dios, altar como familia. Los hogares, las familias, los padres deben de reunir a sus hijos y juntos, mire, alabar, adorar, orar a Dios, para enseñarle a sus hijos que al Dios vivo y verdadero hay que tenerle altar. Altar en la iglesia, en comunión como pueblo de Dios, aquí juntos, que le adoremos al Señor de todo corazón, que le adoremos en espíritu y en verdad, que de verdad estemos aquí encendidos en el Señor. Eso es altar al Señor. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos de la apostasía, que tan fácilmente la iglesia de Cristo, algunos hermanos con qué facilidad se apartan de Dios, con qué facilidad pronuncia sus labios, estoy desanimado, yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Con qué facilidad? La salvación, el perdón de los pecados que Dios nos ha regalado, hermanos, es una gran bendición para que nosotros lo estemos tomando en poco. No tenemos que tener en poco esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, dice el apóstol Pablo. No tenemos que descuidar esta salvación. Esto no es si yo estoy de ánimo o no tengo ánimo. Esta es una decisión. Como cuando nos casamos, cuando contraemos matrimonio y en el altar nosotros pactamos con Dios y pactamos con la pareja con quien nos estamos casando. Eso es hasta que la muerte nos separe. Y es como entonces cuando nosotros aceptamos a Jesús, pactamos con Dios de que nos arrepentimos de nuestros pecados y renunciamos al mundo, renunciamos a la carne, renunciamos al diablo y nos entregamos para amarle, para adorarle y servirle solo a Él. Pactamos con Él. Y así de fácil nos vamos a decir, mire, yo tengo problemas, mire, yo tengo dificultad, yo creo que yo ya no voy a seguir. Creo que cuando usted tiene dificultades en su trabajo, no creo que usted va a decir, yo tengo problemas en mi trabajo, yo tengo dificultades con un compañero, una compañera de trabajo, con el jefe, yo creo que yo mejor voy a renunciar y ya no voy a seguir. Creo que si es demasiado, posiblemente lo haga, pero si usted tiene otra mejor oportunidad, después de haber orado, después que Dios le dijo que le abría la puerta en otro lado, pero no es así de fácil.
¿Por qué? Para decir, yo creo que yo ya no voy a seguir. Esto suena como a un regaño, pero es como que no sé cómo poder yo explicarle a usted, hermano y hermana, que nosotros no debemos ser así, con una fe tan frágil, sino que debemos nosotros de creerle a Dios con todo nuestro corazón. Y no importa las tribulaciones que estemos pasando, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, si somos adoradores y le servimos de todo corazón. El ídolo entonces de algunos cristianos es su carne, es el mundo. Se concentra en todas las cosas terrenales y está tan cansado que ya no lee la palabra, no le da prioridad a la palabra. Vemos el altar que construyó Elías. Tenía leña. Mire, hermano, si no hubiera tenido leña ese altar, no hay fuego. Cayó el fuego de Dios. Su combustible fue la leña y el sacrificio fue su carne. La carne. Es necesario que nosotros entreguemos, renunciemos a nuestra carne, como dice la palabra, y nos presentemos delante de Dios como sacrificio vivo. Aunque usted no tenga deseos de orar, aunque a usted le duele la cabeza, le duele el cuerpo, le duele algo, no es un negocio, no es un regateo, es una decisión de arrodillarnos y de tener el altar de Dios encendido en nuestro corazón. Tenemos que poner combustible. La leña, podemos pensar que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice ella misma que es lámpara, es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105, versículo 105. La luz, la palabra del Señor es luz, la palabra del Señor es vida, la palabra del Señor es agua. La palabra del Señor nos guía, nos dirige, nos enseña. Si no leemos, si no meditamos la palabra, no la meditamos y no oramos, el altar del Señor está derribado, está destruido en nuestras vidas. Qué lástima, qué triste, qué peligro tan grande. Entonces es necesario que pongamos nosotros toda nuestra fe, todo nuestro empeño y con todo nuestro corazón levantemos ese altar en nuestro corazón, en nuestro hogar, para que el poder del Espíritu Santo esté encendido en nuestras vidas. Qué Dios tan bueno que tenemos. Tenemos un Dios maravilloso. Vea cómo le respondió al profeta Elías. Avergonzó a los Baales. Los Baales fueron avergonzados y sus profetas muertos, porque es un engaño. Engañando al pueblo de Dios, apartándolo de la fe, y el pueblo de Dios que estaba en dos pensamientos. Mucho cuidado
Iglesia de Jesús, que estemos en dos pensamientos. El que está en dos pensamientos es como que estuviera en la frontera de un país y el otro país. No es ni de un país ni del otro. Está en la frontera. Sus pensamientos no están bien. Dios quiere que usted levante el altar a Jehová. Dios quiere que usted se levante. Ponga como prioridad al Señor. Y como le dijeron a uno de los siervos, camina rectamente delante de mí y yo te bendeciré. Y yo te bendeciré. ¿Cuál es la bendición más grande? La presencia del Señor. Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no iré. ¿Cómo podemos estar en este mundo sin la presencia de Dios? ¿Cómo podés seguir y continuar como que nada sin la presencia de Dios? La bendición más grande es su presencia en nuestro corazón, su presencia en el hogar, en la familia, su presencia en la iglesia. El Señor le habla, iglesia de Cristo. El Señor le habla en esta noche. Renunciemos a la carne y al mundo. Renunciemos. Con eso no significa que entonces yo debo renunciar a mi trabajo, yo debo renunciar entonces a mi negocio, debo renunciar. No se trata de eso. Se trata de orden de prioridad. No sé si me doy a entender. De eso se trata en todos los ángulos de nuestra vida. ¿Quiere usted arrepentirse? ¿Quiere usted el Señor decirle, Señor, lo lamento, Señor? Yo ahora vuelvo mi corazón a ti y renuncio para siempre a la idolatría. Puestos en pie, vamos a orar. Si alguno va a aceptar a Jesús o alguien quiere reconciliar con Jesús, si usted así lo desea, puede pasar aquí adelante. Puede venir al altar del Señor. Venga, venga a Él. Dios quiere que nuestro corazón al 100% esté entregado a Él. Venga al Señor. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? ¿Alguien que nos ve en las redes sociales? ¿Quiere usted recibir a Jesús? ¿Usted no ha aceptado a Jesús y quiere hacerlo hoy? Le invitamos. Entregue su corazón a Él. Vamos a hacer esta oración. Repita esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todo corazón. Perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador y que yo te necesito. Te acepto ahora como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Yo renuncio, Señor, al pecado. Renuncio a mi vieja manera de vivir. Ya no quiero más vivir así. Yo quiero, Señor, que mi corazón sea un altar encendido para ti. Que mi corazón, Señor, arda de alabanza, de adoración a ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Opera en mí, Señor, el verdadero nuevo nacimiento. Te necesito, Señor. Amén. Si usted oró así, usted que nos ve por las redes sociales, el Señor ha entrado a su corazón. Su corazón se constituye en un altar al Señor, un altar de alabanza y de adoración para Él, porque usted le entregó su vida.
Ahora lea su palabra, medite y deleites en su palabra. Asista a la iglesia. Busque una iglesia donde le prediquen más acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesucristo. Si usted está aquí, Rabinal Baja Verapaz, le invitamos a nuestra iglesia. Muchas gracias por haber estado atento a esa transmisión y hasta pronto. Amada Iglesia de Jesús, vamos a orar. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate.